Fue el primer economista en combinar las enseñanzas de Michał Kalecki, ese economista polaco del que hemos hablado en tantas ocasiones, con el estructuralismo cepalino o latinoamericano que también comentamos en otra ocasión con Raúl Previs o Celso Furtado. Me estoy refiriendo a Julio López Gallardo, un economista chileno-mexicano que vivió entre 1941 y el año 2020. Un economista que sin ninguna duda innovó mucho. Es verdad que siempre prefirió los postulados kalekianos a los del estructuralismo cepalino, pero fue discípulo, conoció a Kalecki, conoció también a Furtado, conoció también a Previs y aprendió muchísimo de ello y luego lo utilizó en sus análisis económicos tanto para las economías latinoamericanas, sobre todo México, como también para economías europeas como por ejemplo la de España o la de Francia. Es más, incluso se atrevió a hablar de la Unión Soviética. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito de la vida, ¿no? Un poquito no, bastante, porque su vida es muy interesante. Veréis que fue un activista político de los pies a la cabeza, que tuvo que sufrir clandestinidad en el Chile de Pinochet y apoyó a Salvador Allende precisamente por eso. Y que luego, aparte de hablar de su vida, que es muy interesante, como digo, y que tiene relación con su obra, pues hablaremos de los libros y sobre todo capítulos más importantes que tiene. Aquí podéis ver la única foto que he encontrado de este hombre, porque es muy importante en el ámbito de la economía heterodoxa latinoamericana, pero ya sabéis que, bueno, si no le ha dado en su vida por hacerse foto y publicarla en internet, pues es muy difícil encontrarla. Fijaos que ni siquiera cumple el formato típico. Es la única foto que he encontrado y he utilizado todos los medios posibles, ¿vale? Inteligencia artificial, preguntando a gente, nada. Da igual, es la única que tenemos, nos sirve para que os hagáis una idea. Julio López Gallardo nació en Chile y cuando se puso a estudiar y a formarse lo hizo en la Universidad de Chile. Allí tuvo sus estudios y allí fue cuando conoció como profesores a Raúl Previs y a Celso Furtado, de quienes aprendió todo ese estructuralismo cepalino del que hablamos en otros vídeos. Recuerdo que básicamente entender que los problemas económicos de países latinoamericanos tiene que ver con su inserción estructural en el sistema mundo, por decirlo de una forma muy sencilla, y es que no depende de ellos mismos, son dependientes de un sistema global en el que juegan una parte muy delicada, subordinada pues al sistema monetario internacional, a una repartición del trabajo y también de la especialización productiva muy particular, de la división del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego empezó a dar clases en la Universidad de Concepción. Y luego, más tarde, en 1966, recibió una beca para irse a Europa. Primero acabó en Italia y allí le recomendaron que se fuera a Polonia, ¿vale? A Polonia, donde podría aprender de economistas como por ejemplo Michał Kalecki, un economista que ya os digo, muy particular, que escribía en polaco, hablaba en polaco y no se le conocía tanto, pero que fue incluso más brillante que John Maynard Keynes, a pesar de que Keynes es el más famoso del siglo XX, ¿no? Porque era un lord británico y se hizo notar mucho más. Pero Kalecki, según por sus propios discípulos e incluso otros autores que no necesariamente eran de su cuerda, reconocen que Kalecki era superior a Keynes en muchos temas, ¿vale? Y pudo ver cosas que Keynes, por ejemplo, no vio, e incluso toda la invención de la demanda efectiva de Keynes, pues primero se le reconoce a Kalecki porque fue el primero en ponerla por escrito, ¿no? Fijaos que allí en Varsovia, pues aparte de conocer a Kalecki, vivió una crisis económica y política muy importante, porque hubo pues una redada y hubo problemas de persecución a los judíos y también a los economistas del círculo de Kalecki, así que al final acabó yéndose de allí, como digo, aprendiendo economía del propio Kalecki, pero también de la propia realidad económica de Polonia, y en 1969 volvieron a Chile y fijaos que en 1970 ganó Salvador Allende, el gobierno democrático prácticamente revolucionario del país, que ya sabéis que sufrió una embestida tremenda por parte de la oligarquía, por parte de la derecha, por parte de Estados Unidos. Y antes de eso, o durante ese tiempo, pues este hombre formó parte del gobierno o de la estructura empresarial, mejor dicho, porque se encargaba de llevar la empresa estatal de cobre, la que se encargaba de extraerlo y de exportarlo. O sea, tenía un papel muy, muy importante en el gobierno de Chile. ¿Qué ocurrió en 1973 cuando se dio el golpe de estado de Pinochet? Pues os podéis imaginar, ¿no? Pasó a la clandestinidad, estuvo así más de 2 años, en los que estuvo
estuvo luchando por los movimientos laborales, por los movimientos obreros, políticos de izquierda en Chile y finalmente tuvo que salir exiliado. ¿A dónde se fue? A Venezuela. Se fue a Venezuela en 76 y luego acabó en Cuba en 1977 realizando diversos trabajos allí, pero siempre manteniendo una lucha antidictatorial frente a Pinochet, el hecho que le llevó a volver a Chile a realizar algunas misiones, fijaos, en la clandestinidad contra ese gobierno dictatorial. Fijaos hasta dónde llega este hombre que lo conocemos por sus obras económicas, pero fijaos en lo político, ¿no? Y luego finalmente en 1978 ya se instaló definitivamente en México, incluso le dieron la nacionalidad a él, a su esposa, a toda su familia y pasó a dar clases en la UNAM, ya sabéis, la Universidad Nacional Autónoma de México, y allí estuvo hasta que se jubiló en 2013, que ya se fue a París, ¿no? Entonces esa es su obra, perdón, su vida. Vamos a hablar ahora de su obra. Vamos a empezar por este artículo muy interesante de 1998, para que os hagáis una idea que las principales obras y libros de este hombre son a partir de su estancia ya sosegada y tranquila en México, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Fijaos, se ve fatal la portada de este artículo, pero lo que hace es estudiar la economía de México para todos los años comprendido del siglo XX hasta 1990 y pico, y lo hace desde un enfoque, como digo, combinando las enseñanzas de Kalecki con el estructuralismo cepalino, ¿no? Entonces, siempre con mayor visión y mayor foco en el primero, diciendo, oye, es muy importante la demanda efectiva, es muy importante cómo se distribuye el ingreso, porque si en una economía como la de México, que está orientada hacia el exterior desde sus primeros tiempos, hay una concentración de la renta y de la riqueza muy intensa, entonces luego la demanda efectiva se te acaba saliendo del país a través del gasto superfluo de lujo de la gente con más dinero, que compra productos de otros países simplemente por pura imitación, y eso tiene sus consecuencias negativas para poder desarrollar económicamente un país. Así que la receta clave desde el punto de vista kaleckiano, estructuralista, es vamos a repartir mejor la renta, vamos a diversificar mejor la economía para evitar tensiones de inflación que son estructurales, problemas de tipo de cambio, porque son siempre estructurales por la inserción del país en cuestión en el sistema monetario global y en el sistema economía-mundo, ¿no? Luego, fijaos que aquí os traigo un artículo del año 2005 en el que realiza este mismo enfoque, pero para la economía de Rusia, que ya lleva unos cuantos años creada después de la caída de la Unión Soviética, y lo que acaba aquí poniendo de manifiesto es que Rusia se encontró con un montón de problemas después de esa transición, pero que las políticas concretas de esa transición llevaron al desastre mayor absoluto de Rusia, que le llevó también a una crisis tremenda y a una hiperinflación, y todo eso fue por culpa de las políticas aplicadas, a pesar de que obviamente tenía una inserción en la economía mundo muy particular de la Unión Soviética, pero fue prácticamente, como digo, las políticas neoliberales las que acabaron con ella, ¿no? Fijaos este artículo que es del año 2006, cuando en España pues las cosas van más o menos bien por la burbuja inmobiliaria, aunque sea un espejismo, pero Julio López Gallardo lo que dice es: España ha tenido siempre mucho paro estructural, muy superior a sus vecinos, básicamente por estas dificultades en la balanza de pago, por culpa de esta inserción en la economía mundo. Es una economía subordinada a otras lógicas que están centradas en Europa, en el centro de Europa o en Estados Unidos, ¿no? Y que eso, a través de la demanda efectiva, a través de los desequilibrios comerciales, impide que pueda tener un desarrollo económico pleno y sobre todo provoca que haya mucho desempleo. Os podéis imaginar cuáles son las recetas que se encuentran en este artículo. España tiene que diversificar su estructura productiva, repartir mejor la renta y la riqueza. Postulado kaleckiano, sobre todo kaleckiano, pero también estructuralista. Lo mismo, muy parecido en este artículo del año 2008 para la economía francesa. De nuevo, su metodología apoyada en formulaciones econométricas. No perdamos de vista que este hombre era muy experto en econometría, lo cual le daba un toque nuevo, innovador, más potente, más sofisticado, sobre todo las visiones estructuralistas de la CEPAL, donde no se utilizaban mucho este tipo de medidas. Y lo que dice es, oye, mira, en Francia han estado convenciendo a la gente de que cuanta más flexibilidad en el mercado laboral, menor desempleo va a haber y mayor empleo se va a crear, ¿no? Porque la gente al fin y al cabo se va como a repartir el tiempo de trabajo, ¿no? Y lo que aquí explica, utilizando postulados kaleckianos sobre todo, es que eso no es así, porque se distribuye la renta
de una forma muy desigual y luego al final a través de la demanda efectiva no se canaliza para la compra de los suficientes productos que necesitarían ser vendidos para crear suficientes puestos de trabajo, ¿no? Entonces pone en cuestión esa tesis neoliberal de hay que flexibilizar el mercado laboral, bajarle las condiciones en Román Paladino a los trabajadores para crear empleo. Pues aquí lo niega, ¿no? Ahora vamos a hablar de su libro. Fijaos que este es bastante interesante, lo podéis ver, es simplemente un capítulo, ¿vale? Él escribe un capítulo en este libro, que podéis ver que aquí está editado por McKinney y por Gardner, que es Integración Económica en las Américas. Y lo que hace es hablar de el papel que juegan las economías latinoamericanas, pero sobre todo la de México, desde un punto de vista, como os podéis imaginar, el de Kalekiano, pero haciendo mucho hincapié en los problemas de inflación, ¿vale? Este libro es del año 2008. Y aquí lo que ocurre es que, como os digo, se hace una... es del año 2007 y lo que se habla es que los países latinoamericanos tienen muchos problemas de inflación y eso es lo que se pone siempre de manifiesto en todos los análisis económicos sobre estos países, pero la culpa no es de que creen mucho dinero, la culpa no es de que haya muchos salarios, no, la culpa es de una estructura muy poco diversificada del tejido productivo que le hace muy dependiente del exterior y a través de la inflación importada se generan todos los problemas, ¿no? Como digo, esta es su principal aportación en este libro. En este otro, fijaos, editado por Matthew Forstater y Randall Wright, que son dos proponentes de la teoría monetaria moderna, que se llama Keynes para el siglo XXI. Y aquí lo que se hace es poner en relieve las enseñanzas de Keynes y sobre todo qué impacto tuvieron en las economías latinoamericanas, que es lo que va a hacer Julio López Gallardo en su capítulo, del que vamos a hablar, ¿no? Dice, sí, Keynes fue súper importante para... no sé, por ejemplo, todos los movimientos de sustitución por importaciones, para todos los movimientos del peronismo en Argentina, para todos esos intentos de industrialización que se dieron sobre todo en Argentina, Brasil y México, ¿no? Y en otros países. Dice, Keynes aquí tuvo mucho que ver. Y sin embargo, ya sabéis que Julio López Gallardo siempre ha preferido a Kalecki por encima de Keynes, pero dice, no, Keynes era un genio y su influencia en Latinoamérica fue bestial. Sin sus enseñanzas y sus aprendizajes no se hubiese podido entender la política económica e industrial de Latinoamérica, ¿no? Y aquí tenéis, en el año, no lo he dicho en el de antes, pero es del año 2008, y aquí tenéis un libro que es de los más famosos de Julio López Gallardo, que es hablar sencillamente de Michał Kalecki, aquí lo tenéis, el economista polaco del que estamos hablando todo el rato, porque fue su discípulo, y en este libro lo que hace es coger todo lo que había escrito en sus conferencias, en sus clases, 40 años atrás, y lo plasma en este libro. Dice, fijaos todo lo que decía Kalecki, cómo lo podemos vincular con la teoría de Keynes, cómo lo podemos vincular con otro tipo de aplicaciones prácticas, que eso lo hace más en otro libro. Aquí es directamente el conocimiento de Kalecki y lo pone en valor y se llegó antes al descubrimiento de la demanda efectiva que Keynes, se preocupó mucho más de países en desarrollo que Keynes, se preocupó más por otro tipo de cuestiones como distribución del ingreso que Keynes. Entonces la verdad es que este libro está muy chulo, si sois muy cafetero y os interesa saber el conocimiento y los postulados de este hombre, ¿no? Y aquí tenéis pues publicado en el año 2013 este libro que es La economía de Michał Kalecki y el capitalismo actual, publicado por cierto en castellano porque el Fondo de Cultura Económica de México ya había publicado algunos libros sobre Kalecki en castellano y entonces ya estaba la cosa más rodada. Y aquí lo que hace es decir, oye, mira, las enseñanzas de Keynes y de Kalecki han sido totalmente abandonadas en Latinoamérica. Estamos hablando del año 2013, donde hay una pulsión entre los movimientos del socialismo del siglo XXI, pero ya no se ponen tanto en valor las enseñanzas de estos dos economistas y dice, esto es un error. Esto hay que volver a utilizarlo porque es súper importante para combatir la inflación, para combatir los problemas monetarios de estas economías, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí por último pues tenéis este libro publicado en el año 2016 que es una actualización de todo lo que habló de México en el artículo ese que yo os he dicho que se publicó en 1998, así que aquí ya se habla hasta el año 2016, lo que incluye la crisis del tequila, del 94, incluye también una crisis del año 89 creo que era, también se habla de, por supuesto, todas las políticas liberales que se aplicaron en México, que son calificadas como un error absoluto, un desastre desde el punto de vista de Julio López Gallardo, y como digo, se sigue utilizando estas enseñanzas
finanzas de Kalecki y del estructuralismo de Raúl Previs y de Celso Furtado, no solo para diagnosticar los problemas económicos y monetarios de México, sino también para proponer recetas políticas. Básicamente, como os digo, redistribuir mejor la renta, diversificar más la estructura productiva y darle más importancia a la demanda efectiva para conseguir un desarrollo económico sano. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.